Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Nuria Mayoral, que es la directora de comunicación de Everest, y Toni Salas, que es pedagogo y autor de unos cuantos libros y volúmenes de libros de los que hablaremos ahora. Muy buenos días y bienvenidos a los dos. Buenos días. Vamos a presentar una colección de libros de religión, un proyecto que se llama Abacanto, pero antes quería que nos comentaras, Nuria, de dónde procede Abacanto, porque Abacanto pertenece a una editorial que es Everest, que es algo más que Sí. solo las clases de religión. ¿Qué es Everest? Bueno, Everest es una editorial que va a hacer 54 años. Es una editorial independiente, dirigida por una familia, que el presidente es el fundador, todavía está en la editorial al pie del cañón, José Antonio López Martínez, y está en León, que curiosamente pues mucha gente no sabe que la sede central de Everest está en León, y a nosotros pues nos da gran orgullo pensar que es una editorial grande, importante en España, bueno, pues que no está en Madrid o Barcelona, sino que somos leoneses. Es importante romper el bipartidismo en todas las cuestiones y el centralismo también. Exacto. Y bueno, Everest surge como una editorial muy dedicada a la gastronomía y al turismo, y ya como a partir de al finales de los 60-70 comenzó con la parte educativa, con la formación profesional. Y realmente donde nosotros nos destacamos y nos diferenciamos y encontramos una identidad significativa en el mundo de la educación fue en la educación infantil. Que fuimos pioneros en muchísimas técnicas nuevas de enseñanza en los primeros años de los niños, de educación de los niños, y a raíz de ahí, bueno, pues ya pues un poco todo, ¿no? Primaria, secundaria, bachillerato. Religión es quizá una de las partes más fuertes de Everest en el entorno educativo, y todo eso ha sido gracias a que tuvimos la gran suerte de encontrar a Antonio Salas y Mélix, profesor de religión, quizá para nosotros, Bien. Toni para los amigos, que es quizá, bueno, yo pondría las manos sobre la mesa diciendo que es uno de los grandes expertos de la educación de la religión en la escuela. Nosotros somos una editorial laica, es decir, que no estamos unidos a ningún grupo confesional, y el tener a Toni colaborando con Everest ha sido la seguridad y la certeza de que sabíamos que los proyectos que estábamos haciendo iban a ser para todos, que iban a ser muy abiertos y siempre con un objetivo prioritario, que es la formación de la persona, porque la religión es muy importante para la formación de las personas. Y Toni ha sido el mensaje que desde su primer proyecto, Aldebarán, hasta ahora el nuevo que estamos presentando, esta campaña que está Abacanto, ha manifestado siempre que lo importante es hacer personas, buena gente. Que es el objetivo de la escuela y de la religión como parte de la formación en la escuela. Resulta curioso que una institución laica pues haga libros de religión que además, por lo que he visto, están, como no puede ser de otra manera, aprobados también por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, que es un poco el paso necesario para luego poder que puedan ser impartidos en los centros. ¿Cómo se produce esa relación? Bueno, pues yo creo porque nosotros siempre en nuestro material de educación había estado el material de religión, y es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? El conocer a Toni, el ponernos en contacto con Toni, él estaba trabajando en todo lo que fue la transformación de la LOCSE en el currículum de religión, y conocerle pues nos permitió, es decir, podemos hacer una asignatura de religión de este tiempo, más cercana a los niños, a lo mejor no tan orientada hacia el dogma, la doctrina, como era antes, mucho más cercana a ellos, y que viviesen la religión desde dentro hacia afuera. Y fue eso, es decir, que a veces las cosas son así de sencillas, se plantean de una manera. La suerte de conocer a Toni, que fue fundamental para nosotros, que nos presentase un proyecto con Aldebarán que fue rompedor en todos los aspectos. Sí, lo recordamos. Y que fue algo que los colegios estaban impresionados y maravillados de tener ese material en sus manos y confiar en él y su equipo. Luego, una cosa muy importante que sí que quiero decir es que todo el equipo de Aldebarán siempre son profesores, es decir, es gente que conoce el aula, que sabe las necesidades, y para nosotros es fundamental. Claro, porque trabajar desde fuera siempre te quita esa experiencia y ese trato directo con los chavales, que al final son los beneficiados y los grandes protagonistas del proceso educativo. Toni, cuéntanos un poco, la clase de religión, desde fuera puede parecer pues es algo de curas, algo de enseñar sacramento, muy de catequesis.
¿Cómo se consigue que tenga ritmo, que sea atractivo para los chavales? Porque al final es una asignatura que no deja de ser optativa, porque tienen que ser o bien los padres o bien los chicos en secundaria que elijan voluntariamente optar por la religión. ¿Cómo se hace la asignatura de religión algo atractivo? Sí, realmente es un reto el que tenemos los profesores de religión, y más desde la LOCSE, precisamente, donde de alguna forma se plantea para los niños y para los padres, digamos, un plus en esa elección, pero es un plus que al final uno como profesor de religión valora como muy positivo, en cuanto que descubre que muchas de las cuestiones que vemos en clase de religión y sobre todo en cursos superiores, me dicen los alumnos, pues no lo hemos tratado ni visto. Claro. Los grandes interrogantes que el ser humano se plantea desde los orígenes, y la religión lo que intenta es dar respuesta a esos interrogantes que tienen los alumnos. Lo del tema de la motivación, pues muy importante, partir de su experiencia, es decir, ver qué realidades son las que él está viviendo, y esas realidades, pues de alguna forma iluminarla desde el Evangelio, iluminarla desde las grandes religiones, las respuestas que han dado a ella, la historia de la Iglesia que nos dice, pero siempre utilizando esa experiencia humana, siempre utilizando un lenguaje narrativo, siempre utilizando unas imágenes que sean imágenes que cautiven a los niños, con elementos motivadores, como pueden ser las mascotas en algunos de los ciclos, por ejemplo, Petirrojo en infantil. La historia de Petirrojo es muy curiosa, para motivar... ¿Tienen ustedes a Petirrojo al lado de nuestro Señor? Que lleva una cartita, lleva una ¿no? cartita. Es curioso, nosotros hemos planteado que Petirrojo vive en la iglesia de la colina. Y él al observar los capiteles, las imágenes, etcétera, etcétera, descubre que hay un personaje que aparece en toda esa iconografía. Y entonces descubre que es Jesús. Y se lo cuenta a los niños que están en la escuela de esa colina, ¿verdad? Y en 3 años lo que intentamos es hacer un recorrido de la vida de Jesús desde los animales que han participado y que han estado presentes, desde la oveja, desde el camello, etcétera, etcétera. En 4 años lo que intentamos es que Petirrojo les cuente a los niños cuáles son los amigos de Jesús y qué es lo que de Jesús nos dicen esos amigos. El petirrojo, de alguna forma, es el dedo que señala a Jesús, porque en algunas ocasiones se queda en la mascota y entonces la viviamos, ¿no? Y luego, en 5 años, el reto también es muy interesante, porque ya Petirrojo, acompañado de Jesús, o sea... va a la escuela de esos niños y le va contando experiencias concretas. Pero ya está Jesús ahí. Y ya está presente Jesús. Y luego ya en lo que es la primaria, desde un perrito que nosotros le planteamos a los niños, que se llama Manchitas. Manchitas. Sí, la mascota la verdad que está siendo muy, muy motivadora para los niños también, muy entrañable, ¿verdad? Lo que hace es de alguna forma también conducirles a los niños desde esa motivación, en cuanto que es alguien que estuvo viviendo en la casa de Nazaret con Jesús, creció con Jesús y está presente con nosotros. En el segundo ciclo lo que planteamos es, damos un salto también adecuándonos a las características de los niños, es un olivo. Oli es el que les cuenta, porque como yo soy de Mallorca, entonces ahí hay tradición de los olivos milenarios. Yo soy de Jaén, o sea que también, bueno, también en tenemos Jaén, ahí. Efectivamente. Pues Oli les va contando a los niños lo que desde los orígenes acerca de la religión, de la historia de Israel y demás, pues les puede transmitir para llegar a Jesús, que él también lo ha conocido, y hay muchos elementos importantes, desde el huerto de los olivos, la entrada además, a la hora de Jerusalén, entender, claro, ¿verdad? la palma de la victoria y luego el aceite también, claro, ¿verdad? Y luego les planteamos en quinto y sexto, porque ahí sí que es un problema y muy importante, porque muchos niños creen y padres, que han hecho la primera comunión y ya hemos acabado, ya no necesitamos clase de religión. Y yo creo que conseguimos con el proyecto que los alumnos sigan motivados, y lo planteamos de la siguiente manera. Tienen que ir descubriendo en un cofre de un tesoro, que planteamos cuál es el tesoro que contiene ese cofre, y entonces a partir de una serie de enigmas que aparecen a lo largo de todas las unidades, van a ir descubriendo que ese tesoro es Jesucristo. Y por último, en sexto,
les planteamos algo donde les impliquemos mucho a ellos y reflexionen sobre ellos mismos y sobre su vida a partir del cuaderno de bitácora. Un viaje. Yo creo que el hemos momento conseguido... del camino también ya es importante. Sí, yo creo que conseguimos, por lo que decía Nuria, de que el equipo, porque esto está hecho, yo lo coordino, por un equipo de profesores de religión en ejercicio. Y entonces todo, y desde la pública y concertada, privada y demás, lo que volcamos en estos textos es precisamente la experiencia del día a día en el aula. Yo creo que ese ha sido el éxito de Aldebarán 21, de Deva, y ahora lo está siendo de Abacanto. Y el tener la obsesión de que estos libros son para los niños. Tienen que ser aprobados por la Conferencia Episcopal, pero no están escritos para los obispos, sino que están escritos para los niños. Entonces, nos adaptamos muchos... que el docente no pierda, ni la editorial en este caso, pierda el rumbo de quiénes son los destinatarios y protagonistas. Efectivamente. Claro. ¿Cómo se entra en la clase de religión, lo religioso, ya en un momento como el de secundaria, en el que ya los chavales son adolescentes, donde ya tienen unas experiencias vitales muy distintas, donde estamos en una sociedad en la que se ofrecen muy distintas oportunidades, todo viaja muy deprisa, tienen acceso a todos los medios de comunicación instantáneos que probablemente nosotros no teníamos cuando teníamos su edad? ¿Cómo se engancha una cuestión como la religión, que volvemos a lo mismo, que sigue tocando de una manera, pero en secundaria, este curso que acabamos es el curso 29 como profesor de religión de secundaria. Es muy complicado. La legislación nos lo ha puesto muy difícil. Tenemos enfrente a la, digamos, a la voluntariedad de la clase de religión, que quienes no quieren religión pues no tienen ninguna materia, claro, digamos, alternativa, aunque sí tengo que decir que legalmente aparece el que los alumnos que no quieran enseñanza de la religión pueden optar religión confesional, católica, protestante, musulmana y judía, pueden optar por la historia y cultura de las religiones. Sí, lo que pasa que en la práctica es una pena, porque la verdad es que lo que nosotros desearíamos es que todos nuestros alumnos, todos los alumnos, fueran ilustrados acerca del fenómeno religioso. Yo creo que no es progresista, como se ha vendido en ocasiones, el hecho de no saber nada de religión. Porque se ha vendido, yo lo he vivido en los años que estuve en el ministerio. Solo fuera a nivel cultural, porque no te puedes ir al Prado a dar una vuelta sin conocer el mínimo de cultura religiosa. Yo creo que es un castigo, es un castigo, lo que se cree como progresista, es un castigo para estas generaciones porque les ha truncado el conocer profundamente buena parte de nuestra historia, de nuestro folclore, incluso de la literatura, de la música, del lenguaje, del arte, por supuesto, y de la historia también. Entonces, mi hija dentro de poquito se va a examinar de selectividad, porque ella lo ha querido, también lo he querido yo, ha estudiado religión. Yo creo que está mejor dotada a la hora de interpretar una obra de arte que le puedan poner en arte que alguien que no pueda interpretar cuando vea, por ejemplo, un San Sebastián, que es lo que se está iconografiando. Pero sí es cierto que probablemente una buena asignatura de historia de las religiones también sería beneficiosa incluso para el alumno católico, que en ocasiones, no sé, en vuestro proyecto, pero en algunos proyectos sí que se denota que, hombre, es religión católica, pero sí estaría bien dar ese paso para conocer que existen otras realidades filosóficas, religiosas De todas formas, te comento, Jesús, que desde el currículo de 2003 de la Conferencia Episcopal y luego en el 2007, uno para la LOCE y otro para la LOE, es el mismo, lo único que se añade el tema de las competencias, que es algo que se trabaja en nuestro proyecto. Los obispos intentaron, de cara a lo que se planteaba en la LOCE, que era un área de religión con dos modalidades, una cultural y otra confesional, que no catequesis, de alguna manera que todos los alumnos alcanzaran unos objetivos, aprendieran unos contenidos y lograran alcanzaran unas competencias y demás, pues que todos los alumnos fueran ilustrados acerca digamos, del fenómeno religioso. Entonces, en el currículo de religión católica
estaban también elementos de todas las religiones Sí. que continúan en el 2007. Es decir, que los alumnos de religión católica, por supuesto, aprenden también y conocen cuáles son las respuestas que las otras religiones han estado Te lo dando. estaba preguntando y justo lo que tengo abierto del catálogo habla del hinduismo, del budismo. Efectivamente. Y lo Sí, que sí, tú me sí, sí, comentabas sí. de los alumnos, yo tengo esa experiencia de haber dado clase durante muchos años a estos alumnos, y si tú consigues motivarles, realmente están entusiasmados con la clase de religión. Yo me he encontrado con, digamos, con la experiencia, por ejemplo, de lo que te comentaba, de alguna alumna que había estado toda la ESO y el bachillerato conmigo y estaba agradecidísima de haber cursado la religión, con el hándicap de que era una asignatura más, Claro. luego en selectividad. Mi hija me ha dado la media esta mañana, me ha dicho, con religión esta nota y sin religión esta otra. Ya. La verdad que es una lástima Ah, es un- y es una un pena, esfuerzo, requiere un ¿verdad? esfuerzo, Claro, vendiéndolo solo como algo puramente de horarios y de esfuerzo para el alumno, es más. Pero también supongo que merece Merece la desde pena vuestra para la experiencia. educación integral de los alumnos. Estamos terminando, pero no me quiero resistir sin haceros una pregunta a ti, sobre todo como profesor que has trabajado y que trabajas rodeado de otros profesores que dan otras materias y bueno, que compartís alumnos. La experiencia os dice que aquellos alumnos que reciben formación religiosa, formación en valores en la escuela, al final acaban siendo, no sé si mejores alumnos, pero teniendo un plus, no sé si llamarlo de ciudadanía, llamarlo de Sí. Yo te cuento una anécdota concreta. Yo cuando era tutor de un grupo solamente podía ser tutor de aquel grupo donde todos hubieran elegido religión. Sí. Y había muchos compañeros míos que deseaban ser profesores del En ese grupo grupo. que yo tuviera. Claro, ahí se daban dos circunstancias. Una, que los alumnos, a pesar de haber podido elegir nada, eligieron religión, y luego también se daba la circunstancia de que también elegían francés frente a no haberlo elegido. Claro. Entonces, quieras que no, de alguna manera, esos alumnos, al final, en su formación y en su educación, y en su motivación, había ese plus que yo creo que por los alumnos que luego me he encontrado en la vida, en muchos, digamos, contextos, incluso alguno y alguna son profesores de religión de Madrid, curiosamente. Otro es directora de un colegio también, religioso. Pues yo creo que se tiene que notar en su vida todo eso que ellos han aprendido. No por mérito de los profesores, sino por mérito suyo. Y yo creo que el situarles lúcidamente ante la tradición cultural, el intentar que sean capaces de dar respuesta a los grandes interrogantes, yo creo que el tener criterios, yo creo que es muy importante. Nosotros no le damos recetas, sino que intentamos que tengan criterios. Entonces, en todos los aspectos de moral, por ejemplo, es algo muy importante que los alumnos salgan a la sociedad y a la hora de tomar una opción vital, por ejemplo, o de juicio frente a algo, sean capaces de, desde esos criterios, que son criterios de alguna forma que se basan en unos valores muy importantes Los y valores demás, del Evangelio sean puedan capaces de actuar de una y de tomar determinada sus propias manera. decisiones. Yo creo que eso es importante. Pues muchas gracias a los dos. Se nos ha acabado el tiempo. Abacanto es un proyecto de Berés que habrá que recomendar a colegios que al final son los que tienen en su mano que Sí. salga tal o cual proyecto. ¿Cómo funciona, Nuria? ¿Cómo está funcionando la Estamos cuestión muy con los colegios? contentos Sí, ¿no? porque ahora mismo estamos en plena campaña, lo están presentando los comerciales a colegios tanto públicos como religiosos. Concertados, sí. Y la respuesta es muy buena en ambos sitios, es decir, que gusta mucho y bueno, sabemos que Tony además y su equipo están haciendo una labor fantástica dando charlas, teniendo encuentros con profesores, que siempre pues, ayuda mucho a la parte comercial. Y nada, pues agradecidos al equipo por el trabajo tan excepcional que han hecho y agradecidos, bueno, pues también a vosotros de habernos invitado, por supuesto. Esta es vuestra casa. Y nosotros esperamos que podamos ver pronto en muchos colegios al Petirrojo, a Oli, a Manchitas y a Jesús, que en el fondo es el personaje fundamental. Y sobre todo y ante todo para que el alumno, que es el gran protagonista, pueda verse beneficiado de un tipo de educación que todos creemos que, pese a las dificultades y pese a algunos momentos en los que no se ha sabido expresar bien, es absolutamente necesaria. Nuria, Tony, muchísimas gracias y A para lo que vosotros. queráis, tanto vosotros como la editorial, esta es vuestra casa.
Y a ustedes pues les esperamos en nuevas entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.